que una de las maneras que mi padre tiene de maltratarme, mientras me obliga a limpiar, barriendo el salón o fregando los platos, me iba rompiendo los platos al lado, tuve piojos años. En el colegio me acuerdo que se reían de mí porque es que me escalaban por todo el pelo, porque mis padres no nos ayudaban a quitarnos los piojos. Los castigos llegaron a ser excesivos, ¿no? De pasar muchísimas horas cerrada en el cuarto, de tener que llamar y golpear a la puerta para pedir permiso para salir o para ir al baño, de haber estado en el balcón de mi casa y mi padre diciéndome: te tiro, es que te tiro. Estar ahí agarrada con tu padre mirándote y decirte: te tiro, es duro, es muy duro. Hay una noche en la que yo realmente pienso que no lo voy a contar. Llegas a tener como un autoconcepto tuyo muy muy feo y de sentir que realmente esas ganas de matarte sea algo que has provocado tú. Y entonces el problema a raíz de esa situación familiar podría ser las adicciones. Sentí esa noche tanto miedo porque realmente pensaba, uno, o no volvía a salir de esa casa, o dos, yo creo que no salía con vida. Una contusión en la nariz, golpes en las orejas, el labio partido, hematomas por los costados. Hice la maleta y me escapé de casa. Yo supliqué que a mí me sacasen de mi núcleo familiar, me subieron al coche de la Guardia Civil y me escoltaron hasta el centro de primera instancia. Yo pasé a estar tutelada por el gobierno. Formas parte de ese 1% de personas que han estado en un centro de menores y han conseguido estudiar una carrera. ¿Cómo empieza esa nueva vida? Muy buenas, bienvenidos, bienvenida, ahora me entero, gracias por estar ahí y hoy estoy con Sofía Basurco. Muy buenas, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Deseando de tenerte aquí, de aprender de ti, porque yo me quito el sombrero con todo lo que has conseguido, que ahora hablaremos, y de verdad, gracias. Muchas gracias a ti por invitarme al podcast y por darme la oportunidad, ¿no?, de contar y de ser un poco un altavoz para la realidad de muchos, que es importante. Así es. Esa realidad que vas a contar hoy, que vas a mostrar al mundo, es una realidad dura, complicada, pero como hemos dicho, es importante visibilizar para mejorar y para que, bueno, también tener en cuenta que hay personas como tú que han conseguido cumplir sus sueños y sus objetivos, ¿no? Y para que las personas se pongan en contexto, entiendan de esto que estamos hablando, ¿qué contexto, qué infancia viviste tú para estar aquí hoy? Pues así en una frase bastante corta, he sido víctima de violencia intrafamiliar. Eso implica que, bueno, he sido una niña que ha vivido con mucho maltrato físico y emocional durante muchos años de mi vida, hasta los 14, que decidí salir y escapar de mi casa. Pero bueno, hasta ese momento mi infancia había sido dura, complicada, pues con mucho abandono, con mucha negligencia, falta de higiene, sin cuidados. Bueno, pues una situación complicada. ¿Y cómo empieza? Es decir, esa pequeña Sofía, que sería muy pequeñita, ¿no? ¿Cómo empieza todo eso que me has comentado? Pues no te puedo decir cuándo comienza, porque No eres consciente, ¿no? no lo soy. Sí es verdad que a medida que he ido creciendo, he ido como conociendo a personas que sí han formado parte de mi pasado y sí me han dicho: joder, pues yo me acuerdo que te sucedió esto y yo estuve allí, no sé cuánto, y tenía 2 años, 3 años, entonces yo de ese tipo de cosas no me acuerdo. Si era consciente, pues quizás un poco más mayor, a los 4, a los 5, de la situación que yo estaba teniendo en casa, pues porque mi padre se dedicaba a la noche y el resto del día se pasaba en el cuarto, porque mi madre siempre bebía todo el día, entonces había un montón de problemas en casa, o de que mis padres discutiesen, o de que ¿no? Un poco de esos gritos, de esa agresividad constante en casa, y porque también luego los problemas llegaban pues en otros entornos, como podía ser pues el colegio o alguna actividad extraescolar o lo que sea. Mis padres pues han llegado a tener como problemas, ¿no? Tanto por tener problemas con otros niños, pues por meterse en una pelea o algo así. Hablo de un padre con un niño, o sea, de Claro. mis padres con un niño, o por problemas por no pagar según qué cosas, nos llegaron a echar del comedor del colegio. A mi madre se le prohibió la entrada a según qué tipo de sitios porque, pues bueno, había tenido varios conflictos. Entonces, yo era consciente de la situación, pero creo que no al 100%. O sea, yo simplemente veía como las consecuencias, pues de Claro. que en el colegio no se me hablase quizás en según qué momentos o en según qué, después de qué situaciones hubiesen pasado. Y luego porque en casa las situaciones pues eran complicadas, pues cuando había una discusión, cuando se te levantaba la mano, cuando se te gritaba, o cuando de repente estábamos en la calle o no había agua, o no había agua caliente, me refiero. Eran situaciones que no entiendes, pero vas sufriendo y a medida que un poco que vas
creciendo, si te vas dando cuenta, o te va creciendo como a la vez te crece esa vergüenza de la adolescencia de que Claro. te da vergüenza darle un beso a tu madre en la calle o dar la mano o algo así. A mí me iba creciendo esa vergüenza con la vergüenza ajena, digamos, de tener los padres que tenía. Es un poco duro decir eso, Sí, la verdad. pero una realidad. Pero sí, esa realidad. Yo me iba dando cuenta de que pues me daba vergüenza que quizás mis padres discutiesen por la calle o que alguno de los dos gritase por la calle o que se enfadasen y nos tirasen los teléfonos al suelo, de que nos dejasen abandonadas en un parque de atracciones porque Abandonada claro, en plan, se ha enfadado, entonces te quedas ahí, te quedas pues media hora, te quedas una hora hasta que se haya pasado y te quedabas así sentada y decir, ¿a dónde voy? Bueno, ¿y cómo lo gestionas eso con un niño? Porque no hay cosa que más miedo le dé a un niño que perderse o no ver a sus padres, por ejemplo, en un centro, en un parque de atracciones o un centro comercial. Yo iba corriendo detrás. O sea, como en plan, ¿no? Me acuerdo, es que esto ha sido no recuerdo qué parque de atracciones porque fuimos a varios, pero en uno de ellos sí me acuerdo de estar detrás, de que mi padre se enfadase y tirase el móvil al seto y se fuese el mío, ¿eh? Y de ir detrás corriendo, llorando y decir, pero papá, pero no me dejes aquí, por favor, por favor. Y él como si no me conociese, entonces es angustia, ¿sabes? Ujú. Y te ves en la obligación de mendigar o de suplicar como atención o de suplicar un cuidado o un no abandono, que eso es una cosa que suplicar que no se te abandone eso también, Bastante complicado. sí. Y entonces el problema raíz de esa situación familiar podría ser entonces las adicciones. Sí, sí, sí. O sea, ahí tengo una respuesta clara. A un montón de cosas varias, como puede ser la adicción a la María, la adicción al alcohol, la adicción... Luego, dentro de que la relación que tuviesen mis padres, que la desconozco, fuese más o menos complicada, porque sí, en casa se vivieron momentos complicados de posible divorcio, de que mi madre estuviese con nosotras dos, con mi hermana y conmigo, que tengo una hermana, en la calle, porque mi padre había discutido con mi madre y nos había echado de casa, o sea, una serie de cosas, o incluso de quedarnos solas mi hermana y yo en casa porque mis padres se habían ido al bar, se habían ido a no sé Sí, dónde. con 2 añitos me decías, Sí, ¿no? sí. Esto, fíjate, fue una de las cosas que me enteré por alguien que nos lo había dicho, que fue una persona que fue a casa porque llevábamos, pues no sé si era un día o 2 días en casa solas porque nuestros padres se habían ido a no sé qué bar, pues a beber, a estar de fiesta, lo que sea, y me acuerdo que nos sacaron por la ventana del salón, bueno, de la cocina, miento, y fue una persona que está conmigo ahora, ¿sabes? Que tengo trato con ella ahora, y no fue hasta que vio a mi padre y relacionó, ¿no? Que mi padre era mi padre, que unió y dijo, joder, Ya si ves. tú eres la niña a la que yo, digamos, le salvé la vida en una ocasión. Pero bueno, gente que me haya salvado la vida a lo largo de mi vida han sido muchas, ¿eh? Eso también es verdad. Ahora hablaremos también de eso, de las personas tan importantes, de tener siempre un referente, que es lo que buscamos aquí, ese aprendizaje. Pero ese día a día que me comentas, entiendo que sería muy complejo, pero a mí lo que me genera muchísima curiosidad y sobre todo aprender cómo gestionaba una niña eso, porque me decías que te quedabas sola y que tenías que asumir cuidados de la casa, ¿no? Siendo muy pequeña. Sí, bueno, los cuidados de la casa no fue tanto cuando era más pequeña, sino a raíz de que mi madre falleciese. Ajá. Mi madre falleció de un infarto cuando yo tenía 12. Y entonces mi padre, digamos, que tenía que quedarse con con esa parte de responsabilidades de mi madre, más las suyas, que en su momento tampoco las tenía. Pero entonces Claro. de repente pasas a tener, en vez de 2 figuras, una. Y esa figura no existía, no había una figura ni de protección, ni de cuidado, ni de absolutamente nada. Entonces sí me veía obligada a gestionar el dinero, gestionar las facturas del agua y de la luz, de cambiarnos de compañía de teléfono, de llamar porque había habido un problema con una factura, de ir andando al colegio, de ir a hacer la compra. Me acuerdo que mi padre nos dejaba los billetes en la entrada y mi padre se quedaba en el cuarto y tú bajabas a hacer la compra. En mi caso, por ejemplo, cuando subías y hacías la comida, yo la tenía que hacer para los 3. Pero por situaciones o por razones de las cuales no conozco, cuando ellos cocinaban, solo cocinaban, por ejemplo, en un montón de momentos solo para ellos. Y si yo solo cocinaba para mí, pues había problemas. Entonces,
el tener las responsabilidades fue desde los 12 hasta los 14, porque ya era insostenible el tener que estar llevando pues una casa entera. Claro, porque me comentas que la situación todavía empeoró con la muerte de tu madre, ¿no? Claro, Porque ese rechazo de tu padre no lo sabes, no tienes ni idea. no tengo ni idea. Simplemente sé que se agravó a raíz de que mi madre falleciera. Se fue agravando como con el paso de los meses hasta tal punto en el que los castigos llegaron a ser como excesivos, ¿no? De pasar muchísimas horas encerrada en el cuarto, de tener que llamar y golpear a la puerta para pedir permiso para salir o para ir al baño o lo que sea. Entonces yo me acuerdo que llamaba y decía, ¿puedo salir? Y te decían que sí o que no. Y si no, volverlo a intentar al rato y decir otra vez, ¿puedo salir? O salir para comer, o salir para ir a beber agua, o lo que sea. O incluso me acuerdo de salir a pedir perdón. No sé muy bien por qué, porque realmente no tenías la culpa, pero llega un momento que pasas tanto tiempo sola o tanto tiempo encerrada, digamos, que llegas a pensar que efectivamente hay algo que has hecho mal. Y por la necesidad de tener que salir, Claro. pides disculpas o suplicas por lo que sea. Incluso de mi padre enfadarse o lo que sea, quedarse encerrado en el cuarto, no dirigirnos la palabra y yo escribirle notas en un folio o lo que sea y colárselo por debajo de la puerta en plan, papá, lo siento, perdóname, no lo voy a volver a hacer, te queremos mucho, te necesitamos o lo que sea, y hojas que se iban quedando en la puerta porque mi padre no... ¿Y tu autoestima en ese momento? Ninguna. O sea, yo creo que a mí la autoestima no me ha parecido hasta más mayor. Pero más mayor te estoy hablando de hace 2 años o 3 años, ¿eh? O sea, son como momentos y heridas en los que te vas metiendo en un bucle y llegas a tener como un autoconcepto tuyo de muy, muy feo y de sentir que realmente que se te amenace, que se te pegue o que se te insulte, que se te mire con esa rabia y con esas ganas de matarte, sea algo que has provocado tú. Es que incluso tu padre te amenazó, ¿no? Sí, en muchas ocasiones. Y al principio eran solo como amenazas verbales, pero bueno, esto pasa siempre en todas las relaciones de maltrato, ¿no? Que primero empiezas con una anulación de la persona y luego una amenaza verbal. Pero llega un momento en el que las amenazas verbales pasan a ser una amenaza acompañada de un gesto o de un movimiento o algo así y pues eso, amenazas en algún momento de haber estado en el balcón de mi casa y mi padre diciéndome, te tiro, es que te tiro. Entonces estar ahí agarrada con tu padre mirándote y decirte, te tiro, es duro, es muy duro. Entonces llega un momento en el que hay una noche en la que yo realmente pienso que no lo voy a contar, básicamente, porque pues, tenía mucho, mucho miedo. Se me había prohibido además ir al cole, porque yo había empezado como a contarlo en el colegio y tal, y eso fue un problema. En el momento en el que mi padre se enteró, le llamaron del cole diciendo, oye, tu hija nos ha contado esta situación, vamos a ver cómo podemos un poco, pues claro, mi padre se enfadó y entonces dijo, es que no vas a ir. Porque la percepción era que yo estaba contando algo que era mentira, Claro. porque era algo que era mi culpa, no su culpa, ¿no? No sé si Sí. me explico. Sí, y entonces en ese momento me dijo mi padre que no iba yo a ningún lado y sentí esa noche tanto miedo porque realmente pensaba que uno, o no volvía a salir de esa casa o dos, yo creo que no salía con vida. Entonces me escapé, hice la maleta y me escapé de casa. Ahora hablaremos de cómo diste ese paso. Como he dicho, eres una valiente en ese aspecto. Salir con una autoestima totalmente anulada, incluso sintiéndote culpable, pero a la vez decir, tengo que dar el salto y cambiar esta vida porque no puedo aguantar más. Pero me llama mucho la atención y sobre todo también me genera curiosidad el entorno. Es decir, el entorno familiar en ese momento no sabía de nada de lo que estaba pasando. Sí, pero creo que señalaban al responsable equivocado. Y eso es una cosa que yo sí que me he dado cuenta a medida que he ido o he comenzado a hablar ahora, cuando han ido saliendo cosas y gente que me conocía o que conocía a mi padre
ha escuchado pues cosas que yo he vivido o lo que sea, me han llamado por teléfono y me han dicho la historia que estás contando, nosotros pensábamos que era al revés. O nosotros pensábamos que la situación no era esa, sino que eras tú, la rebelde, la que querías escapar, la que querías... Entonces, mi padre, o bueno, en general todos los agresores, ¿no? Pero en este caso mi padre fue la persona encargada de... Manipular. Claro, de manipular y de enmascarar la realidad poniendo el foco donde no tenía que ponerse, digamos. Entonces, yo creo que en ese momento la gente no era... era consciente, pero creo que no creían que era lo suficientemente grave, Ya. que esto es una cosa que también tiene tela, lo suficientemente grave como para dar algún paso, dar alguna alarma de servicios sociales o al orientador del instituto, de hacer algún tipo de informe o lo que sea de lo que estaba ocurriendo. Yo creo que la gente no lo vio tan sumamente grave. Entonces, el apoyo que sentí fue muy pequeño. Sí, es verdad que... bueno, yo ahora mismo tengo una pareja que ha sido una persona que ha estado conmigo toda mi vida, desde que yo soy muy pequeña, y tanto ella como su familia han sido las únicas personas que me han apoyado y que me han arropado, que en su momento solicitaron ser familia acogida, que luego no se dio por circunstancias, pero sí lo solicitaron, entonces han sido como las únicas figuras de apoyo y de protección que yo he tenido, pero de que mi padre me echase de casa, es que de estas se podría contar miles. Yo me acuerdo una vez que iban a cambiar las ventanas de casa, como que las iban a poner, no sé, unas ventanas dobles o más grandes, no tengo ni idea. Y me acuerdo que llegué al instituto y mi padre me dijo, Sofía, van a cambiar las ventanas. Y digo, ¿vale? Yo, 13 años o 14 tenía. Yo creo que unos meses antes de irme. Van a cambiar las ventanas, ¿vale? Entonces, nos tenemos que ir. ¿Vale? ¿A dónde nos vamos? Entonces, me acuerdo que mi padre me miró y me dijo, tú no lo sé, nosotros nos quedamos, pero tú te vas fuera hasta que se cambien las ventanas. Entonces, me acuerdo que me quedé helada. Claro, yo hubo un momento en el que dije, no me lo estás diciendo en serio, o sea, tengo 13 años, ¿a dónde me voy a ir yo por un cambio de ventanas? Y efectivamente, me fui de mi casa. O sea, es que mi padre me echó de casa esa noche, esos 2 días, porque iban a cambiar unas ventanas. Y dormí fuera. ¿Y dónde dormís? En casa de una amiga. ¿Y tu padre? ¿Y qué razón habías de irte tú y ellos quedarse? Nada, simplemente iba contra ti. Sí, a día de hoy es una cosa que nunca he preguntado. Yeah. Hay muchas cosas a lo largo de mi infancia que sí me han dicho tal. No es necesario buscar una justificación, simplemente yo creo que era una manera más de maltrato, de abandono, de decir, por cualquier razón te tienes que ir, te tengo que abandonar, ¿no? La ira que él tenía por dentro, pagarla contigo, a lo mejor, ¿no? Yo creo que era algo así. Y tu hermana entonces en ese momento estaba con tu padre y tú te veías sola, ¿no? La relación con mi hermana nunca ha sido buena. Nunca me he sentido apoyada. Es más, creo que ha sido durante mi infancia una persona bastante cómplice del maltrato, de la anulación, porque mi hermana siempre ha sido una persona que ha tenido como mucho vínculo y mucho apego con mis padres, entonces digamos que era una persona a la que se le protegía muchísimo. Entonces yo creo que ese exceso de protección que mi hermana tenía era el que a mí me faltaba, digamos. Entonces mi hermana, sintiéndose en un entorno seguro y escuchando, no por justificarla, ¿no? Pero como por intentar entender un poco la situación de mi hermana, que era un año más mayor que yo, quiero decir, no era una persona adulta de 20 años, claro. 21, 22, que supiese qué es lo que estaba pasando, ¿no? Simplemente era una persona, una niña que veía que dentro de esa situación ella se libraba. Entonces, claro, tú te libras de una situación, no vas a pensar, ¿sabes? Eres un niño. Entonces, yo creo que sí que hay cosas que hubiese hecho diferente, pero cada persona es un mundo y yo no puedo juzgar que una niña de 14 años no hiciese según qué cosas. De hecho, es que me contabas una cosa que me llamó mucho la atención, me impactó. Una de las veces que estabas limpiando tú mientras que te agredía y tu hermana también estaba presente, ¿no? Sí, eso fue la última noche. Yo me acuerdo, no sé, era las 12 de la noche, la 1 de la madrugada. Y mi padre se enfadó un montón porque me prohibió salir de las vacaciones de Navidad también de casa. Entonces yo me enfadé porque además, dentro de que tal, siempre he sido una persona que he necesitado mucho preguntar mucho o sabes que, joder, también soy una niña, me enfado, quiero saber, y ahora ¿por qué
porque no voy a poder salir de mi casa en las vacaciones. Entonces en ese momento la cosa se puso como muy fea. Entonces mi padre, me acuerdo que, bueno, una situación muy, muy fea de golpes, de gritos y me puso a limpiar, que es una cosa que creo que nunca he analizado, pero ahora que lo estoy contando es curioso que una de las maneras que mi padre tiene de maltratarme o de ejercer el maltrato sea mientras me obliga a limpiar, mientras me obliga a fregar. Es como Una curioso. sumisión, ¿no? A lo mejor. Sí, es bastante curioso, ¿no? Y yo estoy limpiando y esa persona me está agrediendo. Era así, barriendo el salón o fregando los platos o lo que sea, ¿no? Y me iba rompiendo los platos al lado, y mi hermana, me acuerdo que en ese momento estaba en la habitación y salió. Y yo, claro, yo en ese momento sí es verdad que le dije, métete al cuarto. Pero además como en gritos de desesperación, porque digo, bueno, lo que me faltaba es que mi hermana también fuese, ¿no?, víctima de esto que está viviendo, de lo que estoy yo viviendo. Y mi hermana aún así intentó salir. ¿Qué pasa? Que en ese momento quien le avisó de que se fuese al cuarto no fui yo, sino fue mi padre, en un grito en que dijo algo así como si te acercas más, te mato a ti también, o una frase bastante parecida a eso. Entonces yo me acuerdo que mi hermana hizo así y se fue al cuarto. ¿En el cuarto tenía el teléfono? ¿Podía haber llamado a la policía? Sí. ¿No lo hizo por miedo, por bloqueo, por lo que fuese? Pues puede ser. Yo ahí no puedo decir nada. Simplemente cuando la situación se calma un poco, yo a mi hermana sí le pedí el teléfono para poder llamar a la policía y no me lo dejó. Entonces le dije, lo único que necesito es que me dejes tu maleta. Además, le pedí permiso para coger la maleta, ¿eh? Esto es curioso. Es decir, una huida un poco... Pero con permiso. Sí, le con dije a mi permiso. hermana, perdona, tráeme la maleta que me la voy a llevar porque me voy a ir. Y mi hermano no me dijo nada, simplemente cuando se fue al instituto, porque mi hermana sí fue al instituto ese día y mi padre, no sé si la llevó, mi hermana se acabó yendo andando al final, porque una cosa que ocurría mucho es que teníamos unos 15 o 20 minutos andando hasta el cole. Bueno, yo creo que ahora son menos porque soy más mayor, pero en ese momento tardaba un poco más. Y eran las 8 o las 8:20 y había que ir al instituto y mi padre nos llevaba en coche. Y en el último momento mi padre me decía, tú no, tú vas andando. Entonces yo llegaba un montón de veces tarde al instituto y a mi hermana sí se la llevaba. Y entonces ese día se llevó a mi hermana al instituto, yo no. Y cuando volvió, mi padre se encerró en el cuarto, como una de muchas, hice la mochila. Además mi padre me cerró con llave. Metí la llave, pero en plan, de verdad, de película. De como súper despacio para que no sonara. Y en cuanto abrí la puerta, de esto que cierras para que no suene, y en cuanto vi que cerré, corrí. Además, pero sin mirar atrás, digo, bueno, si alguien me agarra por la espalda y me ha cogido, digo, me cogieron. Pero si no, tiré para adelante. Y yo tenía una distancia bastante prudente de mi casa, entonces ya sí miraba para los lados. Uno, para ver si me encontraba alguien, y dos, para ver si le veía. Porque yo qué sé, yo me acuerdo que en ese momento pensaba que mi padre iba a estar avanzando con el coche mientras yo iba andando y en cualquier momento me iba a dar un susto y decirme, ¿a dónde te crees que vas, niñata? Ya. No se dio y llegué al instituto. ¿Al instituto? Sí, llegué con la maleta en el instituto. Yo no me acuerdo qué ropa llevaba, pero yo debía de llevar unas pintas, una cara, una maleta, toda entera fatal. Y me acuerdo que me presenté así en la puerta de dirección con la maleta. No dijeron nada. Y me dijeron, pasa, vamos a llamar a servicios sociales. Sabían ya lo que había un poco, ¿no? Sí. Claro, yo había empezado a contarlo, por esa razón mi padre no quería que yo fuese al instituto y estaban como intentando mediar, o sea, hacer una mediación familiar en la que mi padre fuese al instituto, entonces hablas un poco de qué situaciones estaban generando estos conflictos y tal. Y en ese momento, cuando llamaron a mi padre dijo, sí, porque tal, y en el momento en el que llegué a casa hubo bronca cuando le llamaron. Entonces, en mi instituto sí iban sabiendo cosas porque llegaba tarde, porque mi hermana llegaba al instituto y yo no llegaba, porque tenía cambios de humor súper drásticos, porque mi rendimiento escolar, aunque nunca ha llegado a bajar de ser nulo, sí dio un cambio, mi actitud era completamente diferente. Entonces se llegaron a ver una serie de cosas, o llegaba sin paraguas, empapada al instituto 20 minutos tarde, no decía nada, ¿no? Entonces sí sabían un poco cuál era la situación. Y entonces cuando llegué llamaron a servicios sociales y a mí me llevaron a la Guardia Civil a denunciar.
Y denunciaste, ¿no? Sí, bueno, primero cuando llegué a la Guardia Civil, una de las cosas que hicieron fue decirme que no podía denunciar hasta que no tuviese un parte de lesiones. O sea, yo me acuerdo que dije, a ver. Además me acuerdo que, porque mi padre esa noche me destrozó el teléfono móvil, pero tenía machacado con una silla de que me habían dado golpes, ¿no? Y me lo tiró a la basura. Entonces yo antes de irme, cogí mi teléfono de la basura, lo metí en un sobre y yo no sé qué más cosas llevé. Entonces cuando fui a la Guardia Civil a contar lo que me había pasado, saqué mi sobre con el teléfono para que se viese que me habían roto el teléfono, que estaba lleno de mierda, que estaba incomunicada. Me acuerdo que vino la orientadora para decir, esta persona no ha ido al instituto, como para contar, y me dijeron, sí, pero también estás contando unos hechos, entiendo yo, en los que estaba verbalizando una agresión y no podemos registrarlo si no tienes un parte que justifique. Entonces me acuerdo que me fui y dije, vale, ahora vengo. Y gracias a Dios me atendieron súper bien en el centro de salud, súper rápido además, con una pediatra que me había atendido toda la vida. Y efectivamente me hicieron un parte de lesiones. Tenía pues una contusión en la nariz, golpes en las orejas, el labio partido, hematomas por los costados. Entonces, todo eso se Claro, registró. que ellos lo veían, pero necesitaban ese parte. Claro, ¿no? claro. Necesitan un parte que esto lo justifique. Y con ese parte volví a la Guardia Civil, me dejaron interponer la denuncia y en ese momento me preguntaron con qué persona de la familia yo quería ir y yo no quería ir con nadie. O sea, yo supliqué que a mí me sacasen de mi núcleo familiar porque aquello era insostenible. Yo sabía que en cualquier momento los actos de mi padre iban a estar como justificados, porque incluso en algún momento yo había llegado a oír de otras personas de mi familia que si me habían puesto la mano encima era porque seguramente yo me lo había buscado, o Ya, ¿no? típica Algo que habrás justificación. hecho, ¿no? Y entonces dije, a mí me sacáis. A mi hermana sí le preguntaron, y mi hermana, como no había sufrido ningún tipo de episodio así, dijo que se iba con mis abuelos. Entonces mis abuelos fueron a buscar a mi hermana y a mí me llevaron al centro de primera instancia. Primero me acompañaron al instituto a recoger la maleta, que la había dejado allí, coincidía además con la hora del recreo. Uf. Entonces yo me acuerdo que me escoltó la Guardia Civil y allí la gente en el recreo fuera y tal, y yo, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Además me acuerdo que me dijeron, ¿quieres contarle esto a alguien? Me acuerdo que llamé a 2 amigas mías de clase a las que le conté esto ha sucedido y me voy. Me acuerdo que, claro, las pobres, pues 14 años te estás enterando de que tu amiga está... La acaban de pegar una paliza, se va, se la llevan del pueblo, como de repente un drama y nada, encima escoltada por la Guardia Civil. Aquello fue, pues bueno, de película. Y nada, me cogí la maleta y me escoltaron en el coche, me subieron al coche de la Guardia Civil y me escoltaron hasta Santander, hasta el centro de primera instancia, que es el CAIF. Y cuando llegas allí, es que has dejado todo atrás, lo poquito que tenía. Empiezas de cero otra vez, con gente totalmente desconocida, con un temor brutal, porque entiendo que ya desconfías si has vivido eso con tu padre y tu hermana, desconfiarías de todo el mundo. ¿Cómo empieza esa nueva vida? Pues fíjate que yo, lo peor de todo es que nunca he sido una persona desconfiada, ¿eh? O sea, yo la verdad que he sido excesivamente confiada, incluso en los sitios en los que igual no debiera de haberlo sido, como pueden ser ese tipo de centros, pero yo también venía de un entorno en el que desconocía que era un centro de menores, o sea, porque yo no era una menor con problemas conductuales al que el trabajador social estaba llamando a la puerta diciendo o cambia un poco la situación en el hogar o esta menor se va, ¿no? Yo eso no lo he vivido, yo nunca había ido a un centro de día, yo no conocía para nada ese tipo de mundo. Yo lo desconocía por completo. Entonces yo llegué, me sentaron en una salita, me presentaron a mi educadora, a mi tutora, que ahora es la directora del CAIF, y me sentaron y me dijeron, bueno, te contamos un poco la normativa, acabas de llegar, entendemos. Además llegué un 21 de diciembre, entonces llegué en plenas Navidades y claro, te lo cuento porque en las normas en general siempre te explican. La primera semana no hay contacto telefónico, no nos tienes que devolver el teléfono. Y me acuerdo que me reí en ese momento y digo, toma, está reventado, si lo quieres, estupendo. Te tenemos que quitar el teléfono, las pertenencias, no vas a tener contacto los primeros días con el exterior.
mañana irás al juzgado a declarar la denuncia, etc. Y efectivamente me llevaron de la sala a otra donde me cachearon entera. Pero bueno, es que en el centro de primera instancia, por lo menos en el que yo estuve, y por lo que tengo entendido, en la mayoría se te suele cachear antes de subir para que no lleves Nada, nada. ningún objeto ni nada. Eso es. Y nada, y me cachearon y como llevaba una maleta nueva, me llevaron al cuarto. Una vez ya estaba cachada, no me dejaron tocar absolutamente nada más de lo que yo tenía. Entonces entró la educadora, que estaba allí de turno, y me abrió la maleta y me dijo, vamos a proceder a hacer una inspección de pertenencias. Entonces te sacaban todo, pero cuando te digo todo es hasta las bragas, que me acuerdo que a día de hoy es compañera de trabajo, que esto es una cosa muy heavy. Ahora hablaremos de eso. Ahora es compañera de trabajo y me acuerdo que yo le decía, a mí me da vergüenza porque yo llevaba las bragas con agujeros. Me dice, y ella me decía, yo no lo recuerdo porque nosotros lo que buscábamos era objetos punzantes, cuchillos, no sé cuánto, entonces una serie de cosas que tu perfil no tenía. Entonces iba sacando las cosas y esta pobre niña, me acuerdo que además llevaba ropa de verano, ropa de invierno, ropa rota, bragas rotas, calcetines con agujeros pero sin emparejar porque no tenía, bueno, un desastre. Y entonces en ese momento te dejan en un cuarto sola como para asentarte un poco en el espacio y tal, aunque luego si llega un ingreso nuevo, tú pasas a compartir cuarto y esa persona es la que entra y se queda sola o sea, eso te puede durar una noche, 3 noches o una semana, depende. Y luego ya te presentan al grupo. Y el grupo con el que tú convives es una lotería, porque no son menores que estén en un centro, digamos, en el que un técnico ha decidido que ese menor tiene que estar en ese centro, sino que es un centro de primera instancia en el que puede haber cualquier tipo de perfil hasta que se decida qué centro es el más adecuado para ese perfil, ¿no? Entonces había de todo. Claro, puede estar con alguien que hasta que incluso haya matado a una persona. O no. Eso no. Vale. Porque para que hayas matado a una persona ha habido un juicio. Ah, vale. Entonces, si hay un juicio, hay una condena y una medida judicial. Vale, entonces, es diferente el funcionamiento del sistema de protección al menor e incluso de reforma juvenil, que va un poco de la mano de centros de socialización, de centros con problemas conductuales, y por otro lado luego ya están los centros de medidas judiciales que ingresan en un centro para cumplir una condena por ser menor de X tiempo, el que esté estipulado, y luego de ahí sí pueden pasar a un centro de medida judicial pues bastante, digamos, abierto, sin mucha privatización de la libertad, y dependiendo un poco de los comportamientos que esas personas vayan teniendo y se vayan haciendo mayores, pueden pasar a privación de libertad hasta que llega un momento en el que vayas a una cárcel de menores, que es como en el mundo, en el mundillo así de nuestro, se conoce así como me voy a la cárcel de menores, o ya has cumplido los 18, tu comportamiento sigue siendo nefasto, no has terminado tu condena y te derivan al Dueso. Que no siempre pasa, ¿eh? Oye, al Dueso. He dicho el Dueso porque es la cárcel de Cantabria, te derivan a la cárcel de adultos que sea. O te quedas en el centro de menores como referente hasta cumplir tu condena y completarla. Pero entonces, en el centro de primera instancia, nada. ¿Qué tipo de perfiles había entonces allí? Víctimas de violencia intrafamiliar, que en ese caso yo creo que en el momento en el que yo llegué era la única, porque allí había, pues bueno, muchos chavales con problemas conductuales, estilo, pues eso, de absentismo escolar, de peleas, de pues bufillos, ¿sabes? De me he peleado, un poquito de malas compañías, o de agresión a padres o ese tipo de cosas, o problemas con algún tipo de discapacidad intelectual. Yo cuando coincidí intelectual, sí es verdad que ha habido momentos en los que tengas algún tipo de discapacidad física y puedas ir al CAIF, fuera parte de otras situaciones por una discapacidad física o por una discapacidad intelectual. No terminas en un centro de menores, sino que tu discapacidad intelectual quizás condicione el funcionamiento en el hogar con tu entorno familiar, que tengas conductas agresivas, que tengas conductas suicidas por algún... Entonces se decida que el entorno familiar no es seguro. Entonces allí vivíamos todos. Y un poco dependiendo de los problemas conductuales que llegabas a tener, porque podía ser eso, desde me enfado, me fugo y desaparezco 4 días de mi casa, o estilo me enfado, entonces tengo ira, tengo rabia y
hecho la casa de mis padres abajo, reventó puertas, reventó cristales, etcétera. O sea, hay como un poco de todo. Y entonces, ¿cómo fue empezar a convivir con ellos? Yo es que era muy buena. O sea, quiero decir, yo pues llegaba, me sentaba, hola. O sea, yo no era muy... Le caíste bien a todos, ¿no? Quien me conozca sabe que yo no soy... Hasta que no cojo yo más confianza y entonces de repente todo es jauja, yo al principio soy como, hola, Ya. sí, vale. Y es que es muy raro, porque yo además estaba desescolarizada. O sea, estaba escolarizada, pero no iba al colegio hasta que no encontrase un colegio en la ciudad, porque yo al colegio en mi pueblo no iba a ir. Tenía como en ese momento, obviamente, prohibido estar en Laredo. Entonces pasaba muchas mañanas sola, porque mis compañeros sí estaban escolarizados. Fue también las vacaciones de Navidad. Entonces sí hubo gente que tuvo permisos para irse los días de fiestas de Navidad. Me coincidió la primera semana, tampoco tenía familia con la que ir. Entonces yo pasé sola. Además, entonces me acuerdo que me bajaron a la planta 0 con los niños de 4, de 5, de 6 años, porque en mi planta no había. Claro, entonces pasan unas navidades un poco complicadas. Y el resto del día pues era un poco bastante medido. Te levantaban, hacías tu cuarto, hacías el estudio, te bajaban al patio, jugabas un rato. Pero de aspecto se parece a una cárcel, no. A ver, claro, es que en el que yo viví... Sí. Bueno, sí. En el de ahora, que lo han cambiado, yo no he estado, pero sí es más cercano a lo que es un centro de menores, que es como una casa, realmente. Lo que pasa es que se divide por habitaciones o lo que sea. Pero sí es verdad que hay partes en el que hay ahora, los centros de primera instancia de ahora, que muchas veces no se adecuan a las necesidades de los menores. Porque estamos hablando de que, aunque haya víctimas de violencia intrafamiliar, también hay chavales con problemas conductuales. O chavales que se han intentado tirar por la ventana, que me intento no autolesionar, que me intento... Entonces, también tiene que ser un entorno en el que haya una protección para ese tipo de menores. En el mío, obviamente hay seguridad, en el de primera instancia, y luego socialización y tal, tiene incluso cámaras, seguridad, los de alta intensidad también. Y en el de primera instancia también. Cámaras, seguridad, las ventanas tenían algunas barrotes y otras llave. Vale. O sea, tú por las mañanas no aireabas la habitación, te aireaban la habitación. Entonces venían, te cogían una llave, te abrían y entonces ya podías abrir la ventana. Las habitaciones no tenían nada. Un corcho, pero tenías chinchetas, a no ser que las pidieses. Un corcho, una cama de 80, una mesilla, un armario y ya. El tema de pertenencias, cuchillas o lo que sea, en el despacho. Entonces tú ibas y decías, ¿puedo coger una cuchilla? Claro, la tenías que pedir en el horario de duchas, porque los baños sí eran comunitarios, las duchas eran como cuadrados así, que se separaban como por cortinas y entrabas todos a la vez. Y lo único que sí que estaba en el baño eran los cepillos de dientes, que esto es una cosa que yo aprendí, me lo llevo al cuarto. Porque sí que es verdad que cuando llegué, es que hay, pues bueno, pues te metían el cepillo de dientes en la taza del váter, o te la escupían, o te hacían una serie de cosas que, bueno, sí se asemejan un poco a ese tipo de convivencia bastante complicada, o se asemeja un poco más a la imagen que se tiene de los centros de menores como tal. Que luego yo, por ejemplo, la experiencia que tuve después se aleja bastante, ¿no? Pero te cacheaban al entrar y al salir, no podías tener tabaco, ese tipo de cosas. Las horas de las comidas, las horas de las cenas estaban súper medidas, te bajaban ellos a lavar la ropa, te lavaban la ropa, te llegaba como doblada, te la separaban por colores y te la llevaban como a la habitación. Era bastante... Todo muy estructurado. Sí, tenías que pedir permiso para ir al baño, pedir permiso para ir a la sala de juegos. ¿Y así siempre, durante todo el tiempo que estuviste? En el centro de primera instancia, sí. Sí, vale. Sí. ¿Y entonces luego a dónde pasas? Luego te derivan. Ajá. Durante todo ese tiempo en el que tú estás, se juntan con los informes, si tenías de antes, o con los informes que se van haciendo durante el tiempo que tú estés viviendo en un centro así. Y en ese momento te asignan un técnico de caso, que es un trabajador social, un educador social del sistema público. Entonces van haciendo un informe, hablan con las familias, ver un poco qué situación hay, cuáles han sido las consecuencias, como un poco cómo está el asunto con este perfil. Y entonces se decide
en base a las necesidades, en base al objetivo que tengas con el menor, en base al plan de caso que haya. Es decir, si el objetivo es que vuelva a su casa o el objetivo es que no vuelva a su casa, un poco dependiendo de todo eso. Y de si hay plaza, que esto es una cosa que también ahora mismo se está mucho en sobreplaza, porque hay un montón de menores que están ingresando en centros de menores y no hay plazas. Entonces puede ser que como haya plaza en un sitio y no en otro, aunque no se asemeje completamente a tus necesidades, vas ahí porque las plazas tienen que ir un poco rodando y ya habrá tiempo de cambiarte, ¿sabes? Es como... Hay una parte en la que sí es vocacional y hay una parte en la que se decide a nivel personal, pero luego hay otra en la que también somos un número de expediente en el que esto tiene que funcionar, la gente tiene que movilizarse, hay más menores esperando la plaza en la que tú estás ocupando, entonces también tiene que moverse rápido. Y entonces en ese momento a mí me deciden que soy una persona que no tiene por qué volver a su casa y me ponen en un centro que es como un hogar de protección o un piso tutelado, que es para menores en los que realmente en ese piso había de todo. Ahora mismo, en su momento empezó siendo un piso tutelado que es solo para gente que está preparándose para la emancipación, que no de vida autónoma, es decir, que no son los pisos en los que no hay educadores, sino vivían con nosotros los educadores, etc. Sí. Bueno, vivían en el sentido que hacían turnos, dormían allí y todo eso. Joder. Sí. Y luego había gente que como que ese centro luego se fue abriendo un poco y entonces ya sí entraba gente que tenía pues un plan de reunificación familiar o que éramos más pequeñas, porque los pisos tutelados antes solo se podía entrar a los 16 y yo entré con 14. Entonces como que se fue abriendo y ahora oficialmente es un hogar de protección que también tiene piso tutelado de vida autónoma, pero terminó siendo un hogar. Entonces me llevaron allí. El problema que tuve es que tuve una mala técnico, una mala trabajadora social. Y entonces el plan de caso se tambaleó un poco. Llegamos a poner sobre la mesa la idea de pedir y solicitar un cambio de técnico porque hubo una temporada en la que se me obligaba a ir con mi padre a dormir y yo no quería. ¿Y tuviste que ir? Sí. Hubo una temporada, me tuve que ir de vacaciones a Valencia con mi padre, ya viviendo ya estando institucionalizada. ¿Y qué tal fue volver a ser? Fatal, porque me quedé sola en Valencia. ¿Por qué pasaron de ti otra vez? Sí, me acuerdo que un chico majísimo, no me acuerdo ni de su nombre, que trabajaba en el Aquapark, que quería ligar conmigo y me pidió el número de teléfono y me escribió y me acuerdo que yo le dije: hola, esto seguramente va a ser lo más raro que te vaya a pasar en tu vida. Pero, como sabes, estaba de vacaciones y de repente estoy sola en Valencia porque mi hermana y mi padre me han dejado tirada y se han ido a no sé dónde, no tengo dónde ir y necesito que vengas a buscarme y que pases conmigo el día. Entonces este chico majísimo me dijo: no te preocupes, y me vino a buscar con su moto, me enseñó Benidorm y tal, y me llevó a unas calas, me invitó a comer, estuve con él el día. O sea, el chico majísimo, ni intentó nada, o sea, todo un poco conociendo un poco cuál era mi historia y tal. Y luego al final del día pues me dejó en el hotel otra vez. Bueno, y tu padre también ahí ya no te agredía, claro. No, pero sí hubo muchas amenazas de volver a hacerlo. Pero claro, ya en el momento en el que, acabas de dejar a una menor abandonada tantísimas horas. Entonces, desde ese momento yo cuando llegué me acuerdo que dije: o me lleva la policía obligada a volver con mi padre o yo es que no vuelvo. Claro. Entonces en ese momento se paró. Yo no recuerdo en qué momento se le retiró la tutela a mi padre, porque sí se la retiraron al final. Entonces yo pasé a estar tutelada por el gobierno, que esto es una cosa que también depende un poco de los menores. Puedes estar con la tutelada por el gobierno o solo tener la guarda del gobierno y la patria potestad, digamos, los padres. Entonces los padres sí deciden. A mi padre le quitaron todo. Derecho de decisión, derecho de opinión, o sea, le quitaron la tutela, se la retiraron. ¿Y cómo es aprender a vivir otra vez y a vivir en sociedad? Porque me llamaba también la atención que me decías que tuviste que aprender a lavarte el pelo, ¿no? Sí. Yo hay una serie de hábitos de higiene que no tenía. Y yo creo que no he llegado a tener incluso hasta hace muy poco. O tenerlos como hábitos, quiero decir. Yo sé que hay una serie de cosas como que había que hacer, pero yo no estaba educada de tal manera en la que hubiese que hacerlo. Yo me acuerdo que tuve piojos años, pero piojos... o
sea, yo creo que los criaba yo. Y en el colegio me acuerdo que se reían de mí porque es que me escalaban por todo el pelo, me llegaron a dar una nota del colegio que, por favor, que me quitasen los piojos, y mis padres nos obligaban a quitárnoslo nosotras. Entonces mi hermana y yo nos los quitábamos la una a la otra porque mis padres no nos ayudaban a quitarnos los piojos. O sea, como ese nivel, ¿no?, de dejadez de decir, no nos ayudaban ni a lavarnos el pelo. Y me acuerdo que sí, una tía mía, hubo un día que se metió conmigo al baño y me dijo, a ver, te voy a enseñar a ducharte, a saber cuánto jabón tienes que usar, cómo se ducha uno, cada cuánto tienes que cortar las uñas. Fatal, en ese aspecto fatal. Entonces cuando llegué, había una parte que llevaba bien, que es la de la organización, de limpieza, no sé qué, porque eso en mi casa, un 10. Convivencia o quizás gestión de las emociones o algo así, bastante regular. También había una serie de exigencias que eran pues muy altas y que tenías que cumplir. Entonces, es adaptativo. Soy una persona, creo, que se adapta constantemente. ¿Y cómo fuiste ahí ya? Le quitaron la tutela a tu padre por completo y empiezas a ser más independiente en todos los aspectos. Empiezas a estudiar, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cómo es ya ese progreso? Yo no dejé de estudiar en ningún momento. Yo creo que mis estudios, a excepción de alguna asignatura o algo así, nunca se vieron afectados, sino como que eran lo que yo usaba como consecuencia, ¿no?, para estar mucho más volcada y mucho más centrada en mí y evitar un poco los problemas. Entonces yo llegué en cuarto de la ESO, o en tercero, a centros de menores, y yo iba haciendo, hice bachiller, me tocó un instituto en el que mis compañeros fueron majísimos, me arroparon un montón. Para mí los años de instituto yo creo que han sido de los mejores en cuanto a amistades. En esos años de instituto, en ese instituto, para mí un 10. Chapó a todas esas personas que me acompañaron. Y entonces no dejé de estudiar y hice bachiller, y hubo un momento en el que tuve que decidir qué estudiar. Yo al principio quería estudiar artes escénicas, yo quería ser actriz. He hecho teatro desde muy pequeña y a mí siempre me ha encantado. ¿Qué pasa? Que no existe una universidad pública, a mí esto no me lo iba a pagar absolutamente nadie. Fíjate. Me tenía que ir del centro, porque mi centro estaba en Santander y mi universidad donde yo quería era la más cercana a Oviedo, y me dijeron, claro, tú aquí tienes una plaza, porque tú para servicios sociales eres un número de expediente. Si tú te tienes que ir de aquí, tú luego no puedes volver, porque tu número de expediente se cierra. Tú no puedes dejar tu plaza ocupada yéndote 9 meses a estudiar fuera. No era viable. Entonces tuve que hacer un replanteamiento. ¿Qué pasa? Que entonces se juntó eso, que me parecía una injusticia tremenda, con un montón de cosas que se estaban gestionando en mi centro, que veían mis compañeros, que me parecían tan injustas, o sea, tan mal, que dije, es que yo voy a ser como tú y lo voy a hacer desde dentro y voy a cambiar todo lo que me estás diciendo que no me está gustando nada. Y entonces decidí estudiar educación social trabajando a la vez. Claro, entonces en ese momento sí me sentaron y me asentaron un poco los pies en la tierra y me dijeron, qué guay la universidad, mola muchísimo, te tienes que ir a los 21. Tienes que tener dinero, tienes que tener un trabajo, porque tendrás que tener una casa, pagarla. Está muy bien que estudies también, pero tienes que tener las dos cosas. Entonces estudié a distancia y trabajaba a la vez. Y trabajé de todo. Limpiando gimnasios, porque yo el COVID lo pasé en el... Es que hace nada. En el centro. Sí, hace nada. Yo en el COVID vivía todavía en el centro. Y limpiando gimnasios en una tienda de ropa, en una tienda de comida, de todo. He trabajado de todo, en un bar, en un montón de cosas, hasta que me he terminado la carrera, que ha sido también hace relativamente poco. Es que tengo 23 años y he salido hace 3 años, 4. ¿Y ya estás trabajando? Sí. ¿Qué estudiaste en concreto? Educación social. Ahora estoy estudiando psicología también, pero estudio educación social. Sí. Formas parte de ese 1% de personas que han estado en un centro de menores y han conseguido estudiar una carrera. Sí. ¿Por qué tan pequeño ese porcentaje? Porque hay una presión temporal enorme. Porque no tienes espacio. Hay un momento en el que creo que tu situación es tan complicada y tu futuro pende de un hilo tan pequeño como tener dinero. El dinero. Hay un montón de veces que te ves obligado a priorizar según qué cosas y dices, pues es que igual estudiar no puedo.
o estudiar, pero una FP básica, un grado medio, un grado superior, que son mucho menos tiempo y te metes al mercado laboral así, mucho más rápido. Entonces hay mucha gente que opta por eso porque es más fácil, más rápido, te ocupa menos tiempo, tienes trabajo garantizado, entonces no te metes 4 años a una carrera en la que terminas la carrera a la vez que terminas tu paso por los centros de menores, porque terminas con 21 o con 22 y no has repetido curso, que eso es una cosa que tampoco ocurre en los centros, y si no te ves con una mano delante y otra detrás, con una carrera sin terminar y teniendo que salir de un centro de menores. Es muy jodido. Aunque dejas a un lado tu sueño, que al final si dices quiero ser enfermero, dices pues es que... Pero sí se ha visto, sí se ha estudiado que hay muchos menores extutelados que sí llegan a estudiar una carrera universitaria después de años de haber estado en un centro de menores. Vale. Es decir, una vez ya han pasado, pues yo qué sé, 5 o 6 años, he podido trabajar, estoy más estable, tengo no sé cuánto, puedo ir empezando a hacer la carrera y terminas la carrera. Eso sí se ha visto, pero tanto como empezar a estudiar una carrera y tal, muy pocos. O hay muchos que empiezan y que luego no la terminas, porque te ves obligado, pues eso, a priorizar. Luego las becas, desgraciadamente, que tenemos, ahora porque empiezan a haber más programas, pero antes era la beca estatal, la misma que tiene Paula, que vive con su familia, aunque tenga ingresos mínimos, pero tienes una casa, optamos a lo mismo, ¿sabes? Yo no tengo una casilla que ponga tutelada por el gobierno. Debería, ¿no? Debería haber un descuento de ello, o un descuento y mayor porcentaje de derecho a beca por ser tutelada. Porque la situación no tiene nada que ver, vamos. Que va. Es más, yo me vi obligada a empadronarme en la casa de mi padre, yo creo que sin que él lo supiera. Le estoy contando aquí, ¿verdad? Sin que lo supiera, porque el centro de menores me tenía que pagar mi matrícula a la universidad, pero si yo ponía mi dirección en el centro de menores, no me iban a dar la beca porque los ingresos que se recibía ese piso, digamos, eran del gobierno de Cantabria. Entonces, el gobierno entiende que el dinero que se destina de servicios sociales a centros de menores suple por completo las necesidades básicas de los chavales. Entonces, no tenemos derecho a beca. Qué injusto. Entonces, yo me acuerdo que por empadronarte en otro lado, claro, y me tuve que empadronar. Y luego, con la beca normal, si te la daban bien, que normalmente también te la daban, ¿eh? Porque, quiero decir, no tienes un duro. Sí, estás... Así es. Bueno, consigues estudiar esa carrera, decidiste estudiarla para cambiar cosas que tú veías que no funcionaban bien. ¿Y cuáles son esas cosas que hay que mejorar? Pues es que es complicado, ¿eh? Porque te diría un montón. La primera, y digamos que es un poco también en lo que estoy ahora más enfocada, es en la sensibilización y en la divulgación de qué son servicios sociales, qué es un centro de menores, qué personas podemos acabar en un centro de menores, y un poco de dar normalidad a este tipo de realidad, de decir, no soy una delincuente, no he robado, soy una víctima, y de dar un poco, ¿no?, esa parte, esa cara de la moneda de decir, tenéis una idea muy equivocada de lo que es un centro de menores. Hay una parte en la que tienes razón, en la que estás enfocado, pero creo que no hay una información completa. Hay una información parcial, veraz, pero incompleta. Entonces, lo que hace es que se generen muchísimos prejuicios y estigmatizar muchísimo los centros de menores. Entonces, mi lucha también es un poco por dar esa normalidad, pero también por luchar porque la gente que esté ahora sí tenga los derechos que yo no he podido tener, a optar a una beca, a poder tener más ayudas cuando salgas del centro de menores, para que tengas muchos más recursos a nivel de educación de vida, ¿sabes? De cómo se hace una declaración de la renta, qué es el paro, cómo solicitas la pensión de orfandad si en algún momento te ocurre, porque la puedes pedir hasta los 21 o hasta los 25, dependiendo. Hay gente o hay chavales que eso no tienen ni idea, ¿no? Entonces, que haya... que se dé a conocer ese tipo de ayudas y que se les eduque en esa parte para que puedan tener las herramientas y participar en la sociedad de manera activa y de manera positiva. Eso por otro lado. Por otro lado, hay un montón de veces en los que el funcionamiento del centro de menores en el que yo he estado
no me ha gustado, las intervenciones que se han hecho no me han gustado, las decisiones que se han tomado por equipo no me han gustado, no me han parecido educativas, no me han parecido justas en su día y ahora. Ya. Porque ahí sí hay otras cosas que en su día me parecían esta mierda y ahora que soy educadora digo, ojo, que igual había un poco de razón en esto que me estabas contando. Pero hay un montón de cosas que no. Entonces mi objetivo también es hacer un poco de unión y que haya un camino sólido por el que podamos pasar todos los educadores sociales, que parece guay. que vamos dando saltitos a las rocas, un poco de por aquí sí se puede, por aquí no, esto no está muy trazado y vamos todos un poco como apagando fuegos porque no tenemos un camino y una unión de equipo. Y obviamente luchar porque haya una salud mental obligatoria y un cuidado de la salud mental obligatoria en todos los centros de menores, tanto para los profesionales como para los chavales, que no es obligatorio en todos los centros de menores y es completamente necesario. Pues esa caja que tengo ahí, pues tengo una sorpresita para ti. ¿Qué es? A ver. Toda tuya. ¿La puedo abrir? Sí, claro. ¿Quién es? Yo, ¿Dónde? en el periódico de La Razón. Si tú miras a esa niña que en esos momentos, bueno, que ha sufrido tanto y ves hoy a Sofía en un periódico como La Razón, dando su testimonio, dando visibilidad, ¿qué le dirías a esa niña? Pues para mí que siga. Que siga porque hay un montón de menores que necesitan escucharlo. Muchos. Muchos. Hay un montón de personas que necesitan un poco de luz en el túnel y de saber que hay un camino y que se puede y que necesitamos, que es deber de toda la sociedad cuidar a esta infancia que se siente sola y que se siente abandonada. Creo que le diría que siga así porque está haciendo un camino para ser referente para muchas personas que necesitan ser referente. ¿Estás orgullosa de esa niña? Sí, lo estoy, sí. Yo le daría un abrazo a esa niña y a ti. ¿Y qué aprendizaje te llevas de todo esto? Un montón, que hay que seguir, que yo creo que uno no es consciente de lo que es capaz de llegar a conseguir hasta que camina y se va dando cuenta del camino que está recorriendo. Creo que seguir para adelante es el mayor aprendizaje. Es como nada es tan grave como para que merezca que yo no quiera vivir o no quiera continuar en la vida. Creo que hay que seguir para adelante. Así es. Y ese espacio es de aprendizaje y sobre todo, como hemos dicho, visibilizar, pero ayudar. Si tú crees que alguien que nos está viendo o escuchando tiene a alguien en su entorno, algún niño que está sufriendo o algún niño que nos esté viendo que esté sufriendo algo parecido, ¿qué le dirías? Que dé una voz de alarma. Hay un montón de maneras de saber que hay algo que está ocurriendo y me parece muy necesario y me parece un deber de todos nosotros como adultos notificar o levantar la mano y decir aquí está ocurriendo algo. Y no es necesario que realmente esté ocurriendo o que necesitemos saber a ciencia cierta que esté ocurriendo, ¿no? Sino que hay como una serie de indicadores que nos pueden ayudar a decir hay 15 indicadores, pues de estos 15 este chaval tiene 9, que yo pueda llegar a ver. Yeah. Entonces, sí es un momento para redactar un informe, si es en el colegio con el orientador, con dirección, si es una actividad extraescolar con el director de la escuela de lo que sea, y que sean ellos los encargados de llamar a servicios sociales y decir, aquí está ocurriendo esto. Sea de, bueno, dentro de las necesidades fisiológicas o de las necesidades mentales o de las necesidades de apego. Cuando hay una serie de necesidades también hay momentos en los que eso no se da. Entonces se puede convertir en maltrato físico, en abuso sexual, en negligencia, en maltrato emocional.
en abandono emocional. Entonces, cada uno de ellos tiene una serie de indicadores que cuando realmente los conoces, todos están como muy relacionados, ¿no? Claro. Porque cuando hay un maltrato físico o un maltrato emocional, hay mucho abandono también emocional, también hay mucha negligencia. Entonces, cuando tú ves un menor que tiene falta de higiene, que no está nada cuidado, que tiene de repente cambios bruscos de personalidad, ¿no? De actitud, de personalidad no estaría bien dicho, de carácter, que de repente reacciona de una manera con una agresividad o con una ira que tú no estás acostumbrado a ver, o todo lo contrario, con una apatía, con una sensación de tristeza continua, que son como emociones completamente extremas, que realmente los chavales, los niños, no debieran de estar en una emoción tan metidos, dentro de que puede haber un momento en el que lleguen a verbalizar frases como yo qué sé, llévate esto a casa que no sé cuánto, pues no sé para qué lo voy a llevar si en mi casa no me van a escuchar, ¿no? Hay como formas de, no hace falta directamente que te digan en mi casa me dejan solo, sino como que hay detalles de palabras o de frases que pueden llegar a preocupar, incluso dentro del abuso sexual. Hay un montón más que están pues, bastante relacionadas con el conocimiento precoz de según qué tipo de conceptos, que tengan demasiado en mente la palabra o el concepto de lo que es un secreto, de lo que no se puede contar ni a papá ni a mamá, o no contar ni a mamá, ese tipo de cosas. Son personas que además, o sea, son niños que están como muy adelantados a nivel sexual a su edad, que exponen ideas o tienen como gestos excesivamente sexualizados, que incluso en el contacto físico tiendan a tener movimientos más sexualizados, que tengan pues, incontinencia, que se hagan pis en la cama o que se hagan pis en el cole, o que se hagan, son indicios a determinadas edades, ¿eh? Son indicios que van haciendo un poco de mella. Luego ya hay algunas más obvias, como por ejemplo marcas, golpes, etcétera. Bueno, es recabar un poquito de información, pesadillas, problemas y alteraciones del sueño, terrores nocturnos, todo ese tipo de cosas pueden ir muy ligados a un abandono emocional, a un abuso sexual. Entonces, con todo eso se puede coger un montón de información, incluso si ves que hay un problema con algún padre, con alguna madre, a hablar con ese padre, con esa madre, sin ir a una acusación ni directa ni nada, simplemente como una conversación normal en la que tú vayas... Simplemente sacar información, ¿no? Claro, pero como de una manera muy sutil de decir qué es lo que ha sucedido, cómo ha sucedido esto, ver de qué manera justifica, de qué manera no justifica, ver si un poco encajan las piezas, también hablar con el niño, pero sin preguntar directamente. Eso me parece súper abusivo realmente. Y con todo eso, bueno, hay en todos los manuales de cada comunidad autónoma, yo creo que hay un informe en el que pone informe de tramitación de menores de tal año a tal año. Entonces te ponen como una serie de encuestas para que tú hagas para poder entregar como un informe y bueno, eso se hace desde servicios sociales o desde el orientador del instituto o desde quien sea, para luego llamar a servicios sociales y decir que valoren ellos un poco la situación e indaguen. Y luego las personas que sí conviven con ese menor van a ser personas colaboradoras de si hay que hacer un plan de caso, si hay que hacer una intervención, que sean colaboradoras positivas para favorecer el entorno, sea cual sea el trabajo que se tenga que hacer. Sí. Bueno, ¿y qué proyectos tienes ahora mismo entre manos? Pues de momento voy a dar varios cursos y varias conferencias, un poco en parte con mi testimonio y otros hablando dando información, ¿no? De violencia intrafamiliar, pero el proyecto más tocho, más grande es, estoy escribiendo un libro, no solo autobiográfico, sino muy unido a la educación social o muy unido como a nivel divulgativo, tanto de centros de menores como de mi historia. O sea, no es como contar mi historia, de decir, aquí estoy yo, toma, vengo a hablar de mi libro, sino vengo a hablar de mi libro, pero es que es el libro de muchos. Qué guay. Hablando también un poco de la educación social, de cómo funcionan. Entonces, un poco encaminado por ahí, es el proyecto que más estoy ahí trabajando y luchando y, bueno, intentando hacerme un hueco en algún
en alguna parte editorial que diga, joder, esto Merece la pena. merece la pena contarlo. Bueno, pues ahí queda, ya sabéis, no digo nada. A vosotros escribid comentarios, aumentad la interacción para que ya llegue lejos y podamos que alguna editorial, que no será la primera vez que nos escriben editoriales a raíz de entrevistas. Qué de guay, oye, invitados, estoy abierta, ¿eh? O sea, no es yo la primera que... vez, no sería la primera vez y ojalá, de hecho hay ya un invitado que está empezando su libro a raíz de nuestra entrevista, así que esperemos que vosotros, que sois los que estáis haciendo grande este proyecto, le deis a me gusta, nos escribáis un comentario que os ha parecido esta entrevista y por supuesto si queréis el libro y que vuelva a venir y hablar del libro cuando lo tenga, pues también lo hacemos. Perfecto. Me ha encantado Muchas gracias. este ratito, de verdad, simplemente darte las gracias y terminar con la pregunta que le hago a todos los invitados, que es ¿qué consideras que es la felicidad? La felicidad creo que es aquello que se encuentra por el camino, pero que todo el mundo pierde el tiempo en encontrar pensando que es el final. Ya ves. Creo que... Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y a vosotros, ya os lo he dicho, haced la tarea, escribidnos comentarios, dadnos a me gusta, compartid, que aumentemos ahí la interacción, que es muy importante. Y además sabéis que me gusta saber mucho vuestra opinión. Y como siempre digo, si tenéis un testimonio de superación, un trabajo interesante o en definitiva algo de lo que podamos aprender o visibilizar, escríbanos un correo a info@lutierproducciones.com o un WhatsApp al 621 681 044. Gracias por estar ahí.